Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar un ejercicio de un parcial. Es de subespacios vectoriales. Me van a pedir la intersección entre dos subespacios, pero me dan dos bases diferentes que no, o sea, no tengo la expresión de los vectores, porque acordate que si yo tengo un vector en una base, las coordenadas de ese vector son los coeficientes que tomaría en esa base. O sea, por ejemplo, el vector B1 en la base B, este vector B1 en la base B sería el 1, 0, 0, 0. Por ejemplo, ¿ves este vector que está acá en la base B? Sería el 1, 0, menos 1, menos 3, porque son los coeficientes que tiene el vector en la base que yo tengo de datos. Entonces, acá me dan dos bases, me dan una base B y una base B'. Y me dan dos subespacios vectoriales que están escritos con esta expresión vectorial de vectores, ¿no? Y me piden la intersección, pero esa intersección la quieren escrita en la base B', no en la base B que yo tengo en un principio. Igual yo voy a trabajar en la base B y después vamos a pasar las cosas a B'. El subespacio S, que está dado así como B1 menos B3 menos 3B4, B1 menos B2 menos B4, tiene dimensión 2, porque en realidad esos son dos vectores. Si yo escribo las coordenadas de cada uno de esos vectores en la base B, o sea, por ejemplo, el primer vector de acá, por ejemplo, supongamos que esto fuese un W1 y un W2, ¿no? Y que W1 escrito en la base B, ven, sería 1 para la primera coordenada, 0 para la segunda, menos 1 para la tercera y menos 3 para la cuarta, porque son los coeficientes que tengo acá, escritos en esta base. Entonces, haciendo eso, S escrito en la base B va a ser el 1, 0, menos 1, menos 3 y el 1, menos 1, 0, menos 1, porque es 1 para B1, menos 1 para B2, 0 para B3 y menos 1 para B4. Lo mismo hago con T. Entonces, escrito de esta manera, a mí me parece algo más familiar y quiero la intersección. Entonces, ¿cómo hago la intersección? Un vector va a estar en la intersección de estos dos cuando es igual, son iguales. Es decir, de alguna manera tomo uno de los subespacios y lo igualo a otro vector del otro subespacio. Estos son los de S, estos son los de T, escritos en la base B, ¿no? Entonces, fíjate que si hago eso, estos coeficientes alfa, beta, lambda y gamma, voy a poder hacer un sistema de ecuaciones. Todo para la primera coordenada sería alfa por 1 más beta por 1 igual a lambda por 1 igual a gamma por 3. Lo mismo con la segunda, 0 por alfa más menos 1 por beta igual 0 por lambda más 1 por gamma. Entonces, de esa manera, haciendo eso con cada coordenada, vas obteniendo un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, pero es un sistema que va a ser compatible indeterminado, porque me va a quedar una en función de otra. En realidad, la intersección de estos dos subespacios me va a dar algún subespacio. Entonces, cuando hago todas las cuentas, fíjate que voy tachando lo que es cero, despejando uno y reemplazando en la otra. Esto es este proceso. Después, si querés, hacelo, fíjate y compará. Entonces me da una expresión donde alfa, gamma, delta y beta cumplen esta condición. Es decir, alfa es igual a gamma igual a lambda y beta cambia de signo, no es menos beta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo reemplazo, como el punto, este punto va a ser igual a este punto, si reemplazo, por ejemplo, alfa y beta la reemplazo por menos alfa y hago la cuenta, me da un subespacio de dimensión 1, porque esto es para todo alfa perteneciente a los reales, es un escalar genérico, entonces me da un vector que me está generando el subespacio intersección. Y entonces, esta intersección escrita en la base, o sea, esto estaba escrito en la base B, esto es un vector
escrito en la base B. Esto quiere decir 0 por B1, 1 por B2, menos 1 por B3, menos 4 por B4. ¿Ven? Porque esto acordate que un vector me da los coeficientes en la base. Entonces la intersección escrita en la base B tendría esta expresión como combinación de vectores. Entonces, sigamos viendo qué hago ahora, porque yo lo que sé es estos en la base B y yo la quiero en B'. Entonces voy a hacer una matriz de cambio de base. Vamos a poner esto más centrado. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago para pasar de la base B a la base B'? Voy a hacer una matriz de cambio de base. Fíjate que yo tengo B' escrita en función de las coordenadas de los vectores de B. Es decir, que lo que puedo hacer es escribir B' en B y la matriz de cambio de base de B', simplemente colocar en forma de columnas los coeficientes estos. El 1 sería 1 por B1, va un 1, 1 por B2, 1 por B3, 0 por B4. 0 para B1, acá tengo un 1 en B2, un 1 en B3, 0 en B4, ¿ves? B3 va a ser 0, 0, 1, 0, y el último que relaciona B1 con B4, perdón, B1 con un 1 y el B4 con un 1 y los demás 0, sería la cuarta columna. Bueno, pero yo en realidad, ¿qué es lo que quiero? Yo tengo mi subespacio escrito en B y lo quiero escrito en B'. Y esto sería un cambio de base que me pasaría de B' a B. Necesito la matriz de cambio de base al revés, la que me mande cosas en B, que es lo que yo tengo, a cosas en B'. Entonces, como la matriz de cambio de base es simplemente la inversa, y yo conozco esta, voy a sacar la inversa. La inversa de esta matriz la voy a sacar. Obviamente, perdón, de esta matriz la saco con una aplicación, pero si vos querés, hay otro video donde te explico cómo se saca la matriz inversa, el otro video de cambio de base, con el método de Gauss-Jordan. Y si no, buscate, también está el de la matriz con cofactores, es la matriz de haciendo la adjunta dividido el determinante de A. Bueno, pero me parece, con la aplicación te da directo, te da esto. Entonces, bueno, una vez que saco la inversa, ¿qué es lo que hago con esa inversa? Si yo tengo un vector en la base B y lo quiero pasar a B', hago la matriz de cambio de base por este vector que está escrito en la base B y me da un vector que está escrito en la base B'. ¿Ves? Esto es B escrito en la base B', son estas coordenadas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto es menos 4 por el primer vector de la base, 5 por el segundo vector de la base B', menos 2 por el tercer vector de la base y 4 por el cuarto vector de la base. Ojo que esto es lo que me pide. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes de B en la base B'. Acá terminaría. Yo podría verificar si esto está bien. ¿Cómo puedo verificarlo? Bueno, hago justamente lo que escribí acá y lo paso a la base B, hago una especie de distributiva, junto todo lo que tiene B1 entre sí, todo lo que tiene B2 entre sí, todo lo que tiene B3 entre sí, lo de B4 entre sí, y llego al 0, 1 menos 1, 4, que sería la expresión de B, del B chiquita, en la base BV, creo que le dicen en el resto de Latinoamérica, pero nosotros lo llamamos B corta, en la base B. Entonces, esto que está acá, esta sería la expresión del vector en la base B, y esta sería la expresión del vector en la base B'. Bueno, hay otra forma, esto termina, ya está. Hay otra forma, porque por ahí lo viste así, que es más complicada por ahí. Es lo mismo, pero más cuenta. Pero es, por ejemplo, yo digo, bueno, este es el vector B en la base B. Es
¿ves? Es esta expresión, es 0 por el primero, 1 por el segundo, menos 1 por el tercero y 4 por el cuarto. Y esto tiene que ser un alfa por el primer vector de la base B', un beta por el segundo, un gamma por el tercero, y se me fue de la hoja, acá, y un delta por el cuarto. Entonces armás el sistema de ecuaciones, bla, 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 así, ¿no? Cada coordenada, todo lo que tiene B1 entre sí, todo lo que tiene B2, lo que tiene B3 y lo que tiene B4. Y resolvés este sistema y llegas a esto, que casualmente es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Entonces, estos son los coeficientes, ¿ves? O sea, acá no hice las cuentas, en realidad son un montón de cuentas, estas horas haciendo cuentas acá. Estos cositos que están acá son los coeficientes que van acá adelante. Esto por si no sabes hacer cambio de base con matrices. Elegí vos el método que quieras. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.